Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Debí saber que el día se desmoronaría en el momento en que cruzó la puerta. Su perfume llegó 5 segundos antes que ella, ese mismo aroma empalagoso a vainilla que ha tenido desde que tenía 12 años y era lo suficientemente mayor como para empezar a odiar todo de ella. El patio trasero bullía de vida. Globos atados a la barandilla, mesas plegables cubiertas con manteles disparejos, mi esposo manejando la parrilla mientras los niños perseguían burbujas y tropezaban con bolsas de regalo. Se suponía que sería una de esas tardes que recuerdas con cariño, un recuerdo cálido y soleado cosido en la tela de la infancia de tu hijo. Pero de alguna manera, mi madre siempre encuentra el hilo más afilado para desentrañar todo lo que te ha costado tanto coser. Bárbara llegó con una bolsa de regalo que parecía cara pero ligera, probablemente llena de algo más para presumir que para expresar sentimientos, tal vez un portarretratos con monograma o un libro que nunca había leído, pero que creía que la hacía parecer pensativa. Justo detrás de ella, por supuesto, estaba mi hermano Danny, el mismísimo niño mimado, radiante como si fuera el invitado de honor en lugar del niño que cumplía 8 años. Iba con su esposa, Traist, y sus 2 hijos vestidos como si estuvieran haciendo una audición para un catálogo, con sonrisas tan ensayadas como sus apretones de manos. Sonreí cuando se acercaron, siempre lo hago. Eso es lo que pasa con la familia. Aprendes a sonreír como una armadura, a enseñar los dientes para que nadie te vea mordiéndote la lengua hasta que sangra. La primera hora pasó entre platos de papel, limonadas rellenas y charlas triviales sobre la escuela, el tiempo y todo, excepto como todavía me siento como si tuviera 10 años cada vez que mi madre me mira como si fuera una ventana a alguien más interesante. Pero mantuve la compostura. Siempre lo hago. Vi a mi hijo Matthew reír con glaseado en la nariz y me recordé que este día era suyo. No mío. No de ella. Suyo. Y luego llegó el pastel. Nos reunimos alrededor de la mesa, con las velas titilando al viento, las voces alzándose en una versión desequilibrada de feliz cumpleaños. Los ojos de Matthew se iluminaron al pedir un deseo. No sé qué pidió, pero yo en silencio pedí paz. Solo unas horas más sin tensión, sin esa dolorosa y familiar sensación de ser invisible en mi propia historia. Él apagó las velas y fue entonces cuando ella lo dijo. No lo dijo en voz baja. De hecho, lo dijo con tanta naturalidad que casi parecía una broma, como el tipo de comentario que se te escapa sin pensar y que, sin embargo, lleva décadas a cuestas. Los hijos de tu hermano son claramente los favoritos, rió, volviéndose hacia alguien a su lado, quizá un compañero de trabajo de Danny o la hermana de Traist, ni siquiera lo recuerdo. Pero recuerdo cómo cambió el ambiente. Recuerdo cómo las risas alrededor de la mesa se entrecortaron, cómo los tenedores se detuvieron en el aire, cómo las miradas se dirigieron hacia mí y luego a otro lado, sin saber si sonreír o encogerse. ¿Y yo? Sonreí. Que Dios me ayude. Sonreí como sonríes cuando alguien te clava un cuchillo en el costado y no quieres darle la satisfacción de verte sangrar. Sonreí porque llevaba mucho tiempo ensayando ese momento. No el comentario exacto, no podría haber predicho las palabras exactas, sino el inevitable dolor, el momento en que me recordó de nuevo que yo era la nota al pie en el capítulo de Danny. Así que, tranquilo como un domingo por la mañana, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Era color crema, grueso y elegante, parecía contener una invitación de boda o una nota sincera. Lo coloqué con cuidado delante de ella, deslizándolo por la mesa como un croupier en un juego al que había jugado durante años. ¿Qué es esto?, preguntó, rozando la solapa con los dedos, su voz aún cálida, aún satisfecha. Ábrelo, dije, todavía sonriendo, todavía sangrando por dentro. Ella lo hizo. Y en el instante en que sus ojos se posaron en el contenido, algo cambió. Su rostro, normalmente tan tenso por el juicio y la presunción, palideció. Sus labios se separaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez en mi vida, Bárbara no tenía ni una sola palabra que decir. ¿Y ese silencio? Sabía mejor que el pastel de cumpleaños. No te despiertas un día y te das cuenta de que tu madre nunca te quiso como se supone que debe hacerlo. No, es algo que ocurre poco a poco, como una fuga de aire en un neumático, tan gradual que apenas lo notas hasta que te quedas tirado al borde de la carretera, preguntándote cuándo te quedaste sin aire. Durante gran parte de mi infancia, pensé que quizá yo era el problema, que no me esforzaba lo suficiente por ganarme su cariño, que quizá si mantenía mi habitación más limpia, estudiaba más o dejaba de llorar tanto, me miraría como miraba a Danny, con esos ojos llenos de orgullo y ternura, como si él fuera un amanecer y yo solo ruido de fondo. Recuerdo el año en que Danny cumplió 16 años,
Y mis padres lo sorprendieron con un coche plateado flamante aparcado en la entrada, con un gran lazo rojo en el capó, como si viviéramos en un maldito anuncio. Ni siquiera tenía carnet, pero mi madre lloraba de alegría, sacando fotos mientras papá estaba a su lado, con el pecho inflado de orgullo. Ese mismo año, cumplí 14 y conseguí una bici de segunda mano en una venta de garaje de la esquina. Sin lazo, sin fotos, solo un tibio de nada de mi madre y un comentario sobre lo agradecida que debería estar porque algunas chicas no consiguen nada. Esa bicicleta chirriaba cada vez que pedaleaba, y quizá ahora suene mezquino, pero en aquel entonces no se trataba solo de la bicicleta, sino del mensaje grabado en los radios: no eres especial y nunca lo serás. Danny podía tropezar con sus propios pies y aún así, de alguna manera, acabar entre aplausos, mientras que yo podía sacar sobresalientes y que me dijeran que estaba siendo demasiado dramática cada vez que preguntaba porque nada de lo que hacía parecía suficiente. Se convirtió en un patrón tan familiar que parecía papel tapiz en nuestra casa, la voz de mi madre siempre cortando el aire con esa misma melodía condescendiente: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Lo preguntaba tantas veces que podía oírlo en sueños, como una canción de cuna convertida en burla. Danny era ordenado, educado, carismático y prácticamente inundado de cumplidos, mientras que yo siempre era demasiado ruidosa, demasiado testaruda, demasiado difícil. Pero difícil es en lo que te conviertes cuando la única opción es desaparecer. A los 15, trabajaba en turnos extraescolares en un restaurante solo para comprarme ropa, porque pedir dinero en casa siempre venía con condiciones que solían terminar con un sermón o un recordatorio de que Danny nunca necesitaba ayuda para comprar sus cosas. Claro que no. Tenía una cartera llena de billetes de $20, como si los hubiera ganado con el aliento. Empecé a aprender a sonreír a pesar de la amargura de esa época. No porque se volviera más fácil, sino porque mostrar mi dolor solo le daba más argumentos. Asentía, le daba las gracias cuando me daba un vestido de segunda mano o algo usado que me había regalado algún familiar de Traists, y subí a llorar sobre una almohada para que nadie me oyera. Aprendí a callarme tan bien que se convirtió en algo natural, y con el tiempo, podía sentarme en las cenas familiares enteras sin pestañear mientras Barbara adoraba cada logro de Danny sin apenas reconocer mi existencia. Uno se vuelve bueno en tragarse el orgullo cuando te cría alguien que te ahoga con el suyo. Pero esto es lo que nunca te dicen del silencio: genera presión. No desaparece, simplemente se enrosca cada vez más dentro de ti, hasta que un día encuentra una grieta por la que escapar. ¿Y ese día en la fiesta de cumpleaños? Ese no fue un momento espontáneo de desafío. No fue una reacción emocional ni una decisión de último minuto. Fueron años de preparación. Años de morderme la lengua con tanta fuerza que me olía a hierro, años de quedarme al margen viendo a Barbara sonreírle a Danny como si fuera el único hijo por el que hubiera rezado. Dime algo sinceramente, ¿alguna vez has sonreído educadamente mientras alguien te faltaba el respeto delante de tu propio hijo? ¿Alguna vez te has tragado la rabia tan profundamente que se te quedó atascada en la garganta como un cristal, solo para no arruinar un momento que se suponía que no era sobre ti? Sé que no soy la única. Sé que algunos de ustedes se han sentado en esas mismas sillas de plástico en barbacoas familiares, conteniendo el grito alojado en algún lugar entre el estómago y los dientes. Si alguna vez has sido el otro niño, el menos brillante, el que se quedaba con las obras mientras otro se llevaba el protagonismo, cuéntamelo. Yo también quiero escuchar tu historia. Deja un comentario. Dilo en voz alta. Porque a veces la única manera de detener la repetición del ciclo es nombrarlo. ¿Pero el verdadero giro? Lo que Barbara no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que llevaba años planeando ese momento. Cada detalle, cada respiro, cada gramo de ese silencio que le serví como último plato fue elaborado con el cuidado que solo alguien verdaderamente invisible puede perfeccionar. Y eso fue solo el principio. Llega un momento en la vida de toda mujer en que fingir no notar la diferencia se vuelve más agotador que afrontarla de frente, y para mí, ese momento llegó entre hacer malabarismos con los turnos de noche, extraerme leche materna en un baño de personal y ver a mi supuesto hermano de oro derrumbarse mientras seguía siendo aplaudida por mantenerse en pie entre los escombros. Había pasado tantos años intentando creer que si mantenía un perfil bajo y me portaba bien, con el tiempo me notarían, no me compadecerían ni tolerarían, sino que me verían de verdad. Pero ser amable solo te da silencio, y el silencio, aprendí, es la moneda de cambio de las hijas invisibles. El brillo dorado de Danny no se apagó con la edad, solo titiló bajo el peso de las malas decisiones y las excusas paternas oportunamente puestas. Después del instituto, deambuló por una serie de emprendimientos poco entusiastas, un negocio de paisajismo que nunca despegó,
un podcast fallido que, según él, simplemente estaba adelantado a su tiempo, una temporada en el sector inmobiliario que, de alguna manera, terminó con él debiendo más de lo que ganaba. Cada fracaso fue recibido con suaves almohadones por parte de nuestros padres, cheques deslizados en su palma como salvavidas y susurros tranquilizadores de que todos cometemos errores. Los errores, al parecer, solo eran perdonables cuando los cometían hijos que parecían sueños y caminaban como promesas. Mientras tanto, tenía 2 trabajos, asistía a clases nocturnas en un colegio comunitario y criaba a un hijo prácticamente sola después de que mi relación con el padre de Matthew se derrumbara bajo la presión de intentar construir una vida con alguien que confundió la responsabilidad con asfixia. No pedí ayuda, para entonces ya sabía más. La ayuda venía con culpa, con ataduras tan fuertes alrededor de tu orgullo que no podías respirar. Así que construí mi propia escalera, peldaño a peldaño, mientras Danny seguía cayendo. De alguna manera, aterrizaba cada vez con más suavidad. No era solo el dinero. Era la forma en que nuestra madre todavía lo miraba como si fuera un genio incomprendido en lugar de un niño de 30 y tantos con un reguero de comisiones por descubierto y promesas incumplidas. Cuando lo desalojaron de su apartamento, otra vez, fue Bárbara quien le encontró un alquiler y le adelantó la fianza, insistiendo en que era solo temporal y que pronto encontraría su lugar. Cuando por fin reuní los ahorros suficientes para dar la entrada de una casita modesta para Matthew y para mí, ni siquiera pidió verla. Sin flores. Sin felicitaciones. Solo un distraído o, qué bien, antes de volver a hablar del último plan de Danny de abrir un bar de cerveza artesanal con un amigo al que una vez le prohibieron la entrada a 2 licorerías. Al principio me alejé poco a poco. Menos llamadas. Excusas educadas. Menos paciencia para las cenas dominicales obligatorias, donde me sentaba a escuchar monólogos de 1 hora sobre el potencial de Danny mientras mis logros eran ignorados como pelusa en una manga. Dejé de compartir detalles de mi vida, no por despecho, sino por instinto de supervivencia. Si la alegría va a ser ignorada o minimizada, mejor mantenerla en un lugar donde no pueda ser empañada. También mantuve a Matthew fuera de su órbita, más de lo que ella notaba, lo que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su nivel de interés en mi hijo. Él era mi mundo entero, y para ella, era una nota al margen. Una nota a pie de página. Como yo siempre lo había sido. Aún así, la culpa se cuela por las grietas, ¿verdad? Por muy justificada que esté tu distancia, siempre hay una vocecita, parte programación, parte trauma, que te susurra que estás siendo cruel, que quizá estás exagerando, que quizá esta vez sea diferente. Así que, a pesar de que todos mis instintos me decían lo contrario, los invité a la fiesta de cumpleaños. Era su 8º cumpleaños, y se merecía una celebración familiar, aunque la mitad de la familia solo apareciera por obligación o por apariencia. Decoré el jardín con globos y pancartas, horneé cupcakes caseros e incluso reservé un asiento para Bárbara, aunque no me hacía ilusiones sobre lo que traería aparte de sus característicos insultos sutiles y juicios edulcorados. Pero no los invité sin un plan. Para entonces, había dejado de ser amable. Había llegado a un punto en mi vida en el que ya no quería validación, quería reconocimiento. No aprobación. Solo un momento de reflexión, un momento en el que décadas de esfuerzo ignorado y dolor reprimido quedaran al descubierto de una forma que ningún comentario sarcástico ni risa desdeñosa podrían ignorar. Ese sobre que le entregué durante la fiesta no fue un gesto improvisado. Fue un signo de puntuación cuidadosamente elegido en una frase que había estado escribiendo toda mi vida adulta. Dentro había más que un simple documento financiero, era un espejo. Un reflejo de todo lo que había ignorado, todo lo que decidió no ver porque no brillaba como los fracasos de Danny. No lo hice para lastimarla, aunque mentiría si dijera que no disfruté el momento en que su rostro palideció. Lo hice porque a veces la única manera de hacerse oír es dejar de preguntar con educación y empezar a hablar con acciones que no se pueden ignorar ni disimular. Ese sobre no era solo una pequeña jugada, el llanto de una hija amargada. Estaba lleno de todo lo que Bárbara siempre ignoró, en blanco y negro, claro como la luz del día, innegable en cada dígito y decimal. Y era solo el principio. Es extraño el poder que puede tener una simple hoja de papel cuando lleva algo más que números. Lleva años de resentimiento, orgullo ganado con esfuerzo y un mensaje tan nítido que corta como una navaja cada sonrisa educada en la sala. Ese sobre, el que le entregué a mi madre con tanta delicadeza que casi parecía una ofrenda de paz, no contenía una carta dramática ni una confrontación a gritos. No, era algo mucho más frío, algo mucho más pesado. Una copia del extracto de la matrícula universitaria prepagada de mi hijo, impreso pulcramente en una sola página, con cada depósito y cada fecha claramente anotados, cada centavo contabilizado por mí solo por mí.
Allí estaba, tinta negra sobre papel blanco, el importe total pagado con meses de antelación, sin una sola contribución de un padre, sin una sola mano amiga de un abuelo, y desde luego sin un solo céntimo del siempre elogiado niño mimado, Danny. Reposaba entre sus dedos temblorosos como una confesión, como la prueba de un juicio que nunca vio venir. Por un instante, pensé que se burlaría o buscaría la manera de restarle importancia. Tal vez intentaría desviar la atención con uno de sus habituales comentarios desviados, algún golpe suave disfrazado de preocupación o humor. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirando, con los labios ligeramente entreabiertos, la mirada moviéndose de un renglón a otro, hasta posarse en la nota que yo había sujetado con un clip en la parte superior con precisión quirúrgica. Como los favoritos se llevan todo, decía la nota, escrita con mi letra limpia y sensata, estoy segura de que a Danny no le importará cubrir los gastos universitarios de sus propios hijos. Y en ese momento cesaron las risas. En ese momento el aire alrededor de la mesa se volvió denso y silencioso, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Incluso los niños, absortos en sus subidas de azúcar y sus juegos en el patio, parecieron callarse un instante, como si percibieran que algo se movía bajo la superficie. Mi esposo hizo una pausa a media frase, con una mano aún sujetando un trozo de pastel a medio cortar, y Danny, que estaba presumiendo de una nueva idea de negocio, se quedó en silencio tan de repente que sintió que le habían quitado el sonido de los pulmones. El rostro de Bárbara contaba una historia que no necesitaba palabras. Abrió y cerró la boca una vez, quizá dos, como si intentara conjurar alguna respuesta, pero el impacto había sido demasiado limpio. No era solo el dinero. Ni siquiera se trataba de la nota, aunque el tono había sido elegido con absoluta intención. Era la insinuación de que había hecho algo significativo, algo importante, sin ella, sin su aprobación, sin su ayuda, sin siquiera su presencia. Ese fue el puñetazo en el estómago. Esa fue la bofetada. No la declaración en sí, sino lo que simbolizaba. Había pasado décadas convenciéndose de que mi vida se había cimentado en la suerte, la terquedad o incluso la amargura, sin reconocer jamás que se había cimentado en la fuerza, el sudor y el sacrificio. Ese tipo de esfuerzo silencioso que no brilla, pero que construye cimientos. Y ahora, aquí estaba, expuesto ante ella como un monumento a todo lo que se negaba a ver. Yo había asegurado el futuro de mi hijo mientras ella estaba demasiado ocupada elogiando a su otro hijo por apenas mantenerse a flote. Yo había asegurado que mi hijo nunca necesitara mendigar ni pedir prestado, que llegara a la edad adulta con dignidad y libertad, mientras que los hijos de Danny un día mirarían atrás y se preguntarían por qué la cartera de su abuelo se había vaciado tras el quinto negocio fallido de su padre. Y aún así, no dije nada. No me regodeé ni di explicaciones. Dejé que el silencio trabajara por mí, que se extendiera y llenara los espacios que años de esfuerzo habían pasado desapercibidos. No se trataba de humillarla, se trataba de ponerle un espejo que ya no podía ignorar. Y el silencio era lo más condenatorio de todo. Porque cuando Bárbara se callaba, cuando la siempre testaruda matriarca de nuestra familia no tenía nada que decir, no era solo conmoción, era reconocimiento. Era el peso de la exposición, la pesada carga de finalmente ser vista no como la sabia figura materna que le gustaba representar, sino como alguien que no había reconocido su valor hasta que fue demasiado innegable para ignorarlo. Ni siquiera miré a Danny. No hacía falta. Su postura lo decía todo. No estaba enfadado, todavía no. Estaba avergonzado. Avergonzado de ser objeto de comparación, avergonzado de que, por una vez, el foco de atención se hubiera desviado y ya no le favoreciera. Tracy mantuvo la mirada baja, fingiendo alisarse una servilleta en el regazo, probablemente deseando haberse ido antes o haberse sentado más lejos del centro de la tormenta. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, dejando que todo se desarrollara, viendo cómo años de tensión enterrada salían a la superficie como el humo que se elevaba de un fuego apagado. Porque ese momento, tranquilo, frío y absolutamente deliberado, no fue el clímax. Fue solo el inicio. Pero ese no fue el final. Fue solo la chispa. El fuego venía después. Si hay algo con lo que siempre se puede contar en familias como la mía, es que nada permanece en silencio por mucho tiempo, y el sonido de un silencio incómodo se transforma rápidamente en un coro de susurros telefónicos y miradas de reojo en las salas de estar. Para cuando se terminó el último pastelito y las sillas plegables se apilaron contra la cerca, la historia del sobre ya había empezado a correr, pasando de un familiar a otro como un rumor demasiado escandaloso para mantenerlo en secreto, cada versión volviéndose un poco más fuerte, un poco más jugosa, un poco más exagerada con cada nueva narración. Al parecer, para el lunes por la mañana,
Había atacado a mi madre, humillado públicamente a la familia y usado el cumpleaños de mi hijo como pretexto para vengarme, al menos según mi prima Jene, que llamó solo para ver cómo estaba, aunque su voz destilaba una diversión apenas disimulada. Y detrás de esa diversión había algo más que no había oído en años: respeto. No el falso que te dan por obligación o lástima, sino el verdadero, el que nace de saber que alguien por fin ha dejado de disculparse por ser quien es. Danny, por supuesto, estaba furioso, no consigo mismo, ni con nuestra madre, ni con los años de permisividad que lo habían llevado a ese punto, sino conmigo, porque su imagen finalmente había sufrido un duro golpe. Me llamó 2 días después, con la voz entrecortada y condescendiente, intentando hacerse el pacificador mientras me acusaba de exagerar las cosas. No tenías por qué hacerlo, dijo, como si le hubiera gastado una broma cruel en lugar de simplemente presentarles un documento y una verdad demasiado pesada para que la llevaran con elegancia. Hiciste quedar mal a mamá delante de todos. Lo dejé despotricar un rato, lo dejé dar vueltas en círculos con su actitud defensiva y su presunción, y cuando por fin se detuvo para respirar, le respondí con una calma para la que no estaba preparado. No necesitaba mi ayuda para quedar mal, dije. Lo ha estado haciendo sola durante décadas. Simplemente dejé de fingir que no me daba cuenta. Balbuceó algo sobre lealtad familiar y airear trapos sucios, pero ya no le hacía caso. Había pasado demasiados años siendo leal a quienes trataban mi silencio como un felpudo. La lealtad sin respeto es solo servidumbre disfrazada de tradición, y yo estaba harto de ser el felpudo de nadie. Unos días después, me llamó Bárbara. Vi su nombre pasar rápidamente por la pantalla y casi dejé que saltara el buzón de voz, pero la curiosidad me venció. Su voz sonaba tensa, quebradiza, como si hubiera ensayado sus diálogos pero no se los creyera. Me humillaste de verdad, dijo, omitiendo cualquier cumplido y yendo directamente a la culpabilidad como si fuera su estilo característico. Me recosté en la silla, con el teléfono pegado a la oreja, y esperé a que la punzada me golpeara como antes. Pero no fue así. No sentí una oleada de vergüenza, ninguna voz interior que me preguntara si había ido demasiado lejos. Solo había claridad, nítida e inquebrantable. No, mamá, dije lenta y mesuradamente, te humillaste. Solo te di el espejo. El silencio que siguió fue diferente al de la fiesta. Este era más frío, más silencioso, como si ni siquiera ella supiera cómo responder. Y en ese momento, me di cuenta de algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. El respeto no se hereda solo por compartir la sangre. Se gana con acciones, con constancia, con la forma en que haces sentir a la gente incluso cuando crees que nadie te ve. Durante años, había buscado la aprobación como si fuera lo mismo que el amor, pero nunca lo fue. El respeto no viene de ser obediente ni de quedarme callada. Viene de mantenerte firme, incluso cuando te tiemblan las piernas. Le dije que ya no estaba enfadado, que no necesitaba su disculpa y que tampoco la esperaba. Lo dije porque lo sentía, y porque por fin me había dado cuenta de que el perdón no siempre acompaña el cierre. A veces llegas sabiendo que has dicho tu verdad y te has marchado sin mirar atrás. Y entonces, justo cuando estaba a punto de colgar, dijo algo que jamás pensé oír, algo que me dejó perplejo, aunque solo fuera por un instante. Siempre fuiste la fuerte, susurró, con una voz apenas audible. Por eso no me preocupaba por ti. Por un segundo, no supe si reír, llorar o gritar. Se suponía que era una excusa, un cumplido o una confesión ambigua envuelta en arrepentimiento. No respondí. Me quedé allí sentada, con el teléfono pegado a la oreja, el corazón latiéndome un poco más fuerte y la mente dándole vueltas. Porque después de todos los años que había pasado preguntándome qué me pasaba, quizá la verdad era algo aún más confuso, que ella vio mi fuerza y decidió que no la necesitaba. Pero incluso si eso fuera cierto, no hizo que la negligencia fuera menos dolorosa. No borró el daño. Simplemente me dejó con más preguntas que respuestas. Y esa fue la peor parte, porque por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué sentir. Hay momentos en la vida que no llegan con fuegos artificiales ni fanfarrias, sin grandes gestos ni música de fondo. Solo una frase, dicha en voz baja, casi con naturalidad, que de alguna manera logra reorganizar todo lo que creías entender de tu pasado. Ese momento me llegó mientras estaba sentada en el porche trasero, todavía medio envuelta en la niebla de aquella llamada, con la voz de mi madre resonando en mi mente mucho después de haber terminado la conversación. Siempre fuiste la fuerte, me había dicho, como si fuera un cumplido, como si fuera una explicación, como si fuera algo que debería guardar en el bolsillo y llevar con orgullo en lugar de amargura. Por eso no me preocupaba por ti. Al principio, no supe qué pensar. ¿Se suponía que era remordimiento?
¿Era una disculpa disfrazada o solo otra capa de la manipulación que me había pasado la vida desentrañando? Había una dulzura en su voz que no había oído en años, pero no podía distinguir si era arrepentimiento o actuación, y eso era lo que la hacía tan terriblemente inquietante. Porque la verdad es que, cuando alguien te lastima una y otra vez, se vuelve casi imposible distinguir entre vulnerabilidad y estrategia. Empiezas a dudar de tus instintos, a cuestionar cada palabra, cada pausa, cada tono, preguntándote si tal vez, solo tal vez, hay una versión de la historia que te perdiste. Repasé esa frase en mi cabeza más veces de las que quiero admitir, dándole vueltas como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. ¿Estaba admitiendo que decidió descuidarme a propósito, porque creía que no la necesitaba? ¿O era una excusa velada, una forma de justificar años de indiferencia, comentarios despectivos y comparaciones pasivo-agresivas sin asumir realmente el daño? Deseaba con todas mis fuerzas creer que significaba algo, que tal vez había amor enterrado bajo la decepción, pero no lo encontraba, ni con claridad, ni de forma convincente. Y quizá esa sea la parte más dolorosa, no la crueldad, sino la ambigüedad. La incertidumbre. La persistente pregunta de si tu madre alguna vez te amó de verdad o si solo te toleró por obligación, alimentada por el deber más que por el cariño. Porque cuando alguien te dice que tu fuerza fue la razón por la que no te apoyó, no se siente como un elogio, sino como un abandono con un bonito lazo. En los días siguientes, me encontré refugiándome en mi interior, no por tristeza, sino por reflexión. Empecé a pensar en los años que había pasado transformándome en figuras que podrían ganarse la aprobación, y en lo agotador que era buscar constantemente la validación de alguien que solo veía lo que quería ver. En algún momento, confundí supervivencia con paz y silencio con fuerza. Pero la fuerza no significa callar mientras te menosprecian. La fuerza es elegir la paz, incluso si eso implica perder la aprobación. La fuerza es establecer límites tan firmes que ni siquiera la culpa puede romperlos. Esa lección se cristalizó de una forma inesperada cuando me topé con una vieja caja de madera escondida en el fondo del armario de mi habitación, una caja que no había tocado desde la semana posterior a la muerte de mi padre. Dentro había fotografías descoloridas, gemelos desgastados, algunas de sus viejas herramientas y un sobre amarillento dirigido a mí con su letra gruesa. Ni siquiera recordaba haberlo empaquetado. Me temblaban un poco las manos al desdoblar la carta, fechada casi 2 años antes de su fallecimiento, escrita con su habitual estilo sensato. Había escrito sobre la familia, sobre sus esperanzas para Matthew, sobre el futuro que quería para mí, pero una línea resaltaba, subrayada con tinta gruesa. No dejes que la frialdad de tu madre te haga cuestionar tu cariño, escribió. Siempre has sido querida a su manera, pero su manera no siempre es la correcta. No dejes que te enseñe a dudar de ti mismo. Esa frase me impactó más que cualquier cosa que Bárbara hubiera dicho jamás. Él la había visto. Había visto el patrón, la forma en que ella inclinaba sus afectos de forma desigual, la forma en que me hacía sentir como una ocurrencia tardía envuelta en expectativas. Y, sin embargo, ni siquiera él lo había detenido, simplemente lo había reconocido en una carta, como una especie de advertencia heredada en secreto. Pero aún así, importaba. Importaba más de lo que esperaba, más de lo que quería admitir. Porque por primera vez, alguien lo había expresado con palabras sin hacerme sentir como si lo estuviera imaginando. Él me vio. Quizás no siempre, y quizás no en voz alta, pero lo hizo. Así que ahora, cuando suena el teléfono y su nombre aparece en la pantalla, ya no me apresuro a contestar. A veces lo dejo pasar. A veces contesto y escucho unos minutos, digo cosas educadas, mantengo la conversación superficial. No por enojo ni por rencor, sino porque finalmente he aprendido que no le debo a nadie más de lo que estoy dispuesta a dar. Ya no busco la aprobación. No intento ser la hija que ella desearía ser. Soy quien soy, y eso tiene que bastar, para mí, si no para ella. Todavía me llama a veces. Respondo cada vez menos. No por odio, sino porque, por una vez, por fin me gusta el sonido de mi propio silencio. Y, sinceramente, nunca me he sentido más libre. Pero aún así, tarde por la noche, cuando el mundo está en silencio y las luces están tenues, a veces me pregunto, ¿de verdad dejamos de buscar el amor de nuestros padres, incluso cuando ya no nos importa? ¿O acaso una parte de nosotros siempre mantiene la esperanza, incluso cuando la esperanza se ha apagado? Aún no sé la respuesta. Quizás nunca la sepa. Pero si sé esto, a veces lo más poderoso que puedes decir es no decir nada.